No nos engañemos. La inteligencia es una carga, y una muy pesada. Ser capaces de detectar problemas, razonar con gran agudeza, argumentar sobre temas complejos, poseer una desbordante creatividad y tener una prodigiosa memoria puede ser admirable. Más bien nos hace inteligentes, o al menos encaja en una de las muchas definiciones de lo que significa serlo. Pero hay algo más profundo aquí. Nos hace humanos. Sin embargo, aunque a menudo se glorifica la inteligencia, rara vez se aborda el lado oscuro que la acompaña. En muchas ocasiones, las habilidades que obtenemos por ser inteligentes se convierten en armas de doble filo. La capacidad de pensar de manera crítica puede volverse en nuestra contra, llevándonos a cuestionarlo todo, incluso nuestra propia felicidad. Las personas pueden intentar aprovecharse de nosotros, utilizándonos como herramientas para sus propios fines, ya sea en el trabajo, en la familia o en la vida social. Nos convertimos en solucionadores de problemas ajenos, dejando a un lado los nuestros. Además, la capacidad de razonar y pensar profundamente, que puede parecer una bendición al principio, con el tiempo puede volverse asfixiante. El flujo incesante de pensamientos que inunda la mente, la constante tendencia a analizar cada situación, cada conversación, cada detalle, pueden llevarnos a una espiral de sobrepensamiento que no es fácil de controlar. La inteligencia, que al principio parecía una habilidad extraordinaria, se convierte en una jaula, una prisión invisible de la que es difícil escapar. Como decía el filósofo Arthur Schopenhauer, cuanto mayor es la inteligencia, mayor es la capacidad para el sufrimiento. Suena sombrío, pero refleja una realidad para muchos. Ver el mundo con más claridad también nos expone a más sufrimiento. Detectar las incongruencias, las injusticias y la falta de sentido en la vida no siempre conduce a la sabiduría, sino que, en ocasiones, nos arrastra hacia el cinismo o la desesperanza. No se trata de idealizar la ignorancia, sino de reconocer que la inteligencia, como cualquier otra cualidad humana, conlleva un costo. Tener una mente activa puede significar vivir en constante conflicto, con un torrente de pensamientos que se transforman en una especie de infierno cognitivo. Ese infierno no siempre se manifiesta en forma de grandes crisis existenciales. A veces es simplemente el cansancio de no poder desconectar, de no dejar de cuestionar. Por eso hoy hablaremos del lado oscuro de la inteligencia, el infierno de ser inteligentes. Es posible que, en nuestra búsqueda de comprensión y claridad, estemos sacrificando nuestra paz interior. Puede ser que, al final, el precio de ser inteligente sea llevar una carga que muchos no alcanzan a imaginar. Hay muchas definiciones de lo que creemos que es la inteligencia. La capacidad para detectar problemas, el poder de razonar y argumentar con claridad, la creatividad, la memoria prodigiosa, o incluso una combinación de distintas inteligencias, según algunas teorías. Se nos dice que aunque no destaquemos en un área, seguramente seremos buenos en otra. Pero, ¿son las expectativas que tenemos de la inteligencia demasiado altas? ¿O es nuestra percepción sobre lo que significa ser inteligente la que está distorsionada? No vengo a contraargumentar ni a lanzar críticas vacías sobre la inteligencia, sino a reflexionar más profundamente sobre lo que significa. El problema con la inteligencia no está solo en su definición, sino en las expectativas que genera. Las personas inteligentes a menudo son vistas como poseedoras de una habilidad especial que parece otorgarles un pase directo al éxito. Escuchamos cosas como, eres inteligente por saber esto, o si sabes tanto, debes ser un experto en el tema. La inteligencia se convierte en una etiqueta que viene con un equipaje pesado, expectativas irreales y la presión constante de tener que cumplir con ellas. La sociedad tiende a proyectar una imagen de los inteligentes como seres casi infalibles, lo cual crea una presión abrumadora. En este contexto, surge el fenómeno del sesgo de superioridad ilusoria, que nos hace creer que somos mejores de lo que realmente somos en comparación con los demás. Esto no solo distorsiona la percepción que tenemos de nuestra propia inteligencia, sino que también puede llevarnos a juzgar a los demás de manera injusta, considerándolos menos capaces, simplemente porque no cumplen con los estándares que nosotros mismos hemos elevado a niveles casi imposibles.
Y todo esto nos lleva a la segunda gran carga de la inteligencia, la sensación de soledad. Cuando se te percibe como alguien más capaz o más inteligente que el resto, es fácil sentirse desconectado. Te enfrentas al dilema de no saber si los demás te entienden o si realmente puedes compartir tus pensamientos sin ser malinterpretado. Esta soledad no siempre es física, sino más bien mental. Es como si la inteligencia nos colocara en un nivel distinto de percepción, donde la compañía no basta para aliviar la carga de nuestros propios pensamientos. Al final, lo que muchas personas inteligentes desean es simplemente dejar de lado esas expectativas imposibles y la imagen idealizada que otros tienen de ellas. Quieren ser reconocidas no solo por su capacidad de resolver problemas complejos o de tener ideas brillantes, sino también por su derecho a equivocarse, a descansar, a ser humanas. La inteligencia, entonces, no es tanto un don inquebrantable como una espada de doble filo, que puede liberar o aprisionar dependiendo de cómo se maneje. La verdadera reflexión sobre la inteligencia no es solo en cómo se mide, sino en cómo se vive. ¿Estamos preparados para aceptar que ser inteligente no implica ser perfecto y que las mentes más brillantes también pueden tener días oscuros? Podemos dejar de lado las expectativas irreales y aceptar que, al final, la inteligencia es tan solo una parte de lo que nos hace humanos, con todas nuestras contradicciones y debilidades. Incluso los más grandes genios de la historia, aquellos considerados brillantes por su capacidad intelectual, han experimentado su propio infierno. Muchos de los nombres que asociamos con la inteligencia han pagado un alto precio por su don, enfrentando problemas emocionales y psicológicos que los empujaron al límite de la cordura. Un ejemplo es el de Nikola Tesla, el brillante inventor y físico cuyas contribuciones cambiaron el mundo. Tesla poseía una mente excepcionalmente creativa, capaz de visualizar inventos en su cabeza antes de construirlos. Sin embargo, su genio vino acompañado de una soledad devastadora y obsesiones que lo atormentaron durante toda su vida. Se dice que sufría de insomnio, que apenas dormía 2 horas al día y que tenía fobias y manías que lo alejaban de la mayoría de las personas. Su inteligencia lo llevó a la fama, pero también al aislamiento y la miseria. En nuestras manos poseemos el don de aprender, razonar y crear, y este don puede ser una bendición o una maldición. La inteligencia nos brinda el poder de construir y también de destruir. La historia está llena de ejemplos de invenciones que surgieron de mentes brillantes, pero que trajeron consigo la destrucción. Las bombas atómicas, las armas de fuego, la pólvora. Todas ellas fueron creadas con la intención de ejercer poder, pero a menudo conllevan la paradoja de destruir al hombre en el proceso. Sin embargo, la inteligencia también tiene su lado luminoso. Es la misma capacidad para razonar y crear lo que nos ha llevado a descubrir las vacunas, a desarrollar medicamentos y a inventar tecnologías que mejoran la calidad de vida. La medicina ha salvado incontables vidas y las comodidades modernas han transformado la existencia humana, haciéndola más cómoda y segura. Como decía Albert Einstein, el problema no es la inteligencia humana, sino el uso que hacemos de ella. La inteligencia puede ser tanto una fuente de destrucción como de salvación. Depende de nosotros decidir si queremos ser creadores de luz o portadores de oscuridad. Al final, la carga de la inteligencia no es solo la capacidad de resolver problemas complejos, sino también la responsabilidad de decidir cómo usar ese don. ¿Seremos los arquitectos de nuestra propia felicidad o los destructores de nuestro bienestar? La inteligencia, como cualquier otro rasgo humano, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Puede llevarnos a crear maravillas o a destruirnos si no aprendemos a manejarla. Es fácil dejarse llevar por la idea de que ser inteligente es lo más importante, que ser brillante es suficiente para alcanzar la plenitud. Pero la realidad es mucho más compleja. La inteligencia, si no se controla y se equilibra con la sabiduría emocional, puede convertirse en una carga que nos ahogue en lugar de una ventaja que nos eleve. El primer paso para lidiar con esta problemática es entender que la inteligencia no define nuestro valor como personas. Ser más o menos inteligente no nos hace más dignos de amor, respeto o felicidad.
Es necesario aprender a gestionar las expectativas, tanto las nuestras como las que otros tienen de nosotros. No somos máquinas destinadas a producir constantemente respuestas correctas o soluciones brillantes. Somos seres humanos que también necesitan descanso, equivocarse y encontrar un sentido más allá del éxito intelectual. También es fundamental trabajar en nuestra inteligencia emocional, esa capacidad de entender y gestionar nuestros propios sentimientos y los de los demás, aceptar nuestras limitaciones, ser amables con nosotros mismos y reconocer que no tenemos que tener todas las respuestas es una forma poderosa de aliviar la carga de la inteligencia. Debemos permitirnos la vulnerabilidad, reconocer que está bien no saberlo todo y que no tenemos que demostrar constantemente nuestro valor a través de nuestra capacidad mental. La inteligencia puede hacer que nuestra mente se sienta sobrecargada. Los pensamientos se agolpan, las ideas fluyen sin parar y la constante necesidad de resolver, analizar o cuestionar puede ser agotadora. Hay quienes sienten que su cabeza está a punto de explotar por la sobrecarga de información o por la presión de alcanzar estándares cada vez más altos. Finalmente, necesitamos redefinir lo que significa el éxito para nosotros. No se trata solo de logros intelectuales, sino de llevar una vida significativa y satisfactoria en todos los aspectos, social, emocional y espiritual. La inteligencia, cuando se usa sabiamente, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar la felicidad y no solo el conocimiento. En última instancia, nosotros debemos controlar la inteligencia, no dejar que ella nos controle a nosotros. Debemos recordarnos que no somos solo nuestros pensamientos, que la vida es más que resolver problemas complejos, y que al final del día, lo que realmente importa no es cuán brillante sea nuestra mente, sino cuán auténtica y equilibrada sea nuestra vida.